2 minutos pasan de las 9:30 y tenemos hoy esa tertulia política que hemos trasladado del martes al miércoles porque había comisiones de pleno ayer, por ese pleno del viernes donde se van a discutir y debatir esos presupuestos municipales de 2026. Hoy el PSOE, la oposición, va a presentar ya las enmiendas, los socialistas, y ayer Compromís las presentaba de forma conjunta, algo que nunca se había visto hasta ahora, conjunta con Esquerra Unida y con Podemos, esas 60 enmiendas para, dicen, combatir esos presupuestos de la derecha, del Partido Popular y Vox, porque dicen que recortan derechos democráticos y derechos sociales. Bueno, pues así están las cosas. Hoy veremos por qué el Partido Socialista también presenta sus enmiendas. Ya dijo que estos presupuestos son los peores de la historia. Para hablar precisamente de ese documento y anticipar o imaginarnos cuál va a ser el debate en el pleno del viernes, tenemos a los representantes del equipo de gobierno y de la oposición. Por parte de Vox tenemos a Samuel Ruiz. Bienvenido, Samuel. Muchas gracias y buenos días. Por parte del Partido Popular está el asesor de alcaldía, Francisco Javier García. Bienvenido. Muy buenos días. Y por parte de la oposición tenemos a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Buen día. Muy buen día. Y al portavoz adjunto del socialista, Mariano Valera. Muy buenos días. Buenos días, Mariano. Bueno, pues la oposición ya ha hablado. Aunque los socialistas presentarán hoy sus enmiendas. Samuel Ruiz, el foco de estos presupuestos se ha puesto en ti. ¿Vas a votar a favor de estos presupuestos en el pleno de este viernes? Por supuesto, yo creo que al final hemos logrado confeccionar este equipo de gobierno los mejores presupuestos que se podía presentar para 2026 para nuestro municipio, muy a diferencia de lo que diga la izquierda. Creo que al final son unos presupuestos que ponen al ilicitano encima de la mesa. El pilar fundamental de estos presupuestos es el ilicitano. Creo que continuando con la dinámica que llevamos todos estos años, son unos presupuestos que no va a dejar atrás la inversión. Creo que es algo muy importante que Elche siga transformándose, que Elche siga creciendo, que Elche siga teniendo esas infraestructuras que merece y que tantos años llevaban dormidas. Y por supuesto creo que es algo, y es muy lícito decirlo, que se basa en la defensa, en la libertad de nuestros ciudadanos. Creo que es algo que llevábamos mucho tiempo obviando y que hay que devolverle a la ciudadanía. Y por supuesto, como bien se comprometió este partido en esta casa, son unos presupuestos que por mucho que ahora nos quieran vender en la izquierda, nosotros somos los que llevamos las cuentas y que no van a endeudar al ayuntamiento, que al final era un pilar fundamental. O sea, defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Continuamos con la inversión. Y un equipo de gobierno que sabe gestionar no va a incrementar la deuda en este 2026. Hay 30 y pico millones de euros de préstamo que van a pedir. Son técnicas presupuestarias que este equipo de gobierno maneja. Este equipo de gobierno sabe los tiempos, sabe los números y sabe las formas. Pero hay un compromiso de que en el peor de los casos este crédito no superará los 12 millones, que todos esperamos incluso que sea menos, y poder estas buenas cifras que lleva este equipo de gobierno, poder incluso mejorarlas, aún así reactivando y renovando la ciudad por completo. ¿Es un compromiso? ¿No hay nada por escrito? Es un compromiso. ¿Se fía de sus socios de gobierno? Es un compromiso. ¿Después de lo que le ha ocurrido? Es un compromiso que tendrá un documento firmado y pronto se saldrá a la luz cuando esté todo confeccionado. Pero ya te digo que al final creo que hasta día de hoy hemos tenido nuestras más y nuestras menos, lógicamente. Al final esto es un equipo de gobierno conformado por dos partidos distintos, con dos líderes distintos, y que al final es sano tener estas pequeñas negociaciones, estas pequeñas batallitas, pero hasta el día de hoy también he de decir que nuestros socios de gobierno tampoco han incumplido nada con lo que se han comprometido con nosotros, así que por nuestra parte creo que al final se han confeccionado los mejores presupuestos que podía tener el este 2026, que era lo que Vox quería, y que nada, adelante y a ejecutarlo y a disfrutarlos. Pues Francisco Javier García, ¿ha habido estrategia para poder apartar a Samuel Ruiz en el último minuto con esa convocatoria de pleno extraordinario para dar constancia de su dimisión, que al final no fue renuncia? No ha habido ningún tipo de estrategia contraria de un partido político y otro partido político que conforman el gobierno municipal. Ha sido un fruto del trabajo. En los presupuestos que se han presentado ha sido fruto del diálogo entre los dos partidos políticos que conforman el gobierno municipal. Se ha trabajado, se ha dialogado, se han hecho mejoras por las dos partes, y el fruto de ello, bueno, pues un presupuesto
que es positivo para la ciudad, se sigue invirtiendo bastante, mucho más que en periodos anteriores. Se van a hacer cosas que tenían que haberse hecho y no se han hecho hasta el momento, no en los últimos 2 años y medio, sino en ocasiones se dice, no, es que en los últimos 8 años, no, más tiempo. Hay cosas que eran previsiones o cosas que tienen que haberse hecho, llámese Highton. ¿Cuánto llevamos hablando del tema de Highton, las necesidades que tiene Carrús de infraestructura? ¿Cuánto se está hablando de la necesidad de actualizar los mercados de Plaza Barcelona y Plaza Madrid? En definitiva, son cosas necesarias que tienen que hacerse y que, bueno, hasta el momento no se habían planteado. No ha habido ningún tipo de estrategia de acoso y derribo al compañero de gobierno municipal, ni muchísimo menos. Ha sido, bueno, pues si ha habido alguna interpretación errónea, pues disculpas. Y si no, bueno, pues seguimos trabajando, por todo lo solicitamos, y el viernes veremos en el salón de plenos si se aprueban o no los presupuestos, con el apoyo o no de los grupos de la oposición. Bueno, pues sí que nos consta la existencia de propuestas de modificaciones de presupuesto, pero bueno, que es un porcentaje muy reducido en comparación al global de lo que es el importe total del presupuesto. Claro, supongo que el voto de la oposición vendrá condicionado si ustedes aceptan o no las enmiendas. Son 60, casi a la totalidad. Mariano, hoy presentáis vosotros las enmiendas. Nosotros presentamos ¿cuántas? esta mañana una alternativa por alrededor de 6,5 millones al presupuesto que nos presenta este gobierno de Partido Popular y Vox, que bueno, después del sainete que hemos vivido para llegar al presupuesto, creo que es el mayor sainete de la historia del Ayuntamiento de Elche para poder llegar a un presupuesto, y a un presupuesto que lo único que nosotros hemos visto, es verdad que ya lo hemos catalogado del peor presupuesto de la historia del Ayuntamiento, hemos visto que es un presupuesto que lo único que hace es aguantar a un gobierno que intenta vender estabilidad, Partido Popular y Vox, pero ese es el único objetivo. Un presupuesto que lo que pretende es simplemente aguantar al gobierno, porque lo que es preocuparse precisamente por la gente o llamar presupuesto a un presupuesto que tiene tantos recortes, cuando lo aterrizas y empiezas a analizar partida por partida, pues evidentemente no lo podemos llamar como un presupuesto social, algo que intenta vendernos como titulares continuamente el gobierno, pero repito, cuando analizas el presupuesto partida por partida te das cuenta de que es el peor presupuesto de la historia, porque recorta en muchísimo partidas sociales tan importantes como son la emergencia social, la dependencia o la teleasistencia, partidas que van a afectar directamente a las personas, partidas que van a afectar directamente a los más vulnerables de nuestra ciudad, partidas que van a afectar, y bueno, ideológicos por encima de todo, evidentemente, porque no solo marcan líneas rojas por parte de Vox y que Partido Popular le compra, es que van y dan un paso más todavía cuando están atacando a la vulnerabilidad y victimizando todavía más, si cabe, a la parte más vulnerable de nuestra sociedad. Creo que son los peores, y repito, con las mismas palabras que se dijo ayer, los peores presupuestos que vamos a sufrir en Elche bajo el mandato del Partido Popular y Vox. Y dos respuestas a los compañeros de mesa esta mañana. Primero, al señor Ruiz. Dice que van a firmar un documento porque se fía de que no se vaya a endeudar más el ayuntamiento. Mire, señor Ruiz, el documento ya existe, está firmado, y no lo tiene que decir el señor Ruz, lo dice la interventora, lo dice Hacienda, lo dice el Ayuntamiento de Elche, sus técnicos, que el Ayuntamiento en 2026 acabará con una deuda de 92 millones de euros. Es decir, ustedes recortan, hacen más vulnerable a la ciudad y encima endeudan más el Ayuntamiento de Elche. Por poner un ejemplo y para que los telespectadores nos entiendan, en 4 años del gobierno de PSOE y Compromís, el Ayuntamiento en 4 años pidió un préstamo de 32 millones de euros. El señor Ruz, con la aprobación de esa línea roja, que ya no es roja, ha desaparecido, del señor Ruiz o de Vox, van a pedir 32 millones de euros solo en un año. Por lo tanto, la intervención habla claro,
cerraremos el 2026 con 96 millones de euros en deuda. Eso lo dice la intervención, lo dice el personal técnico de Hacienda del Ayuntamiento de Elche, señor Ruiz. Por lo tanto, el documento, usted que dice que va a firmar con el señor Ruz para que se comprometa a no endeudar el Ayuntamiento, ya está firmado, lo dicen los técnicos. Esther. Bueno, yo primero tengo que decir que el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Advertíamos que esto venía a ser pues un teatro, ¿no?, dentro del gobierno municipal, en el que teníamos clarísimo que al final tanto Vox como Partido Popular se iban a comer las líneas rojas que habían impuesto, porque los dos los han saltado por los aires, porque al final lo que les interesa es la silla y mantenerse ahí en el poder a costa de lo que sea, aunque sea a costa de un presupuesto malo para los ilicitanos e ilicitanas, como estamos viendo. Frente a eso, lo que hemos hecho Compromís, Podem y Esquerra Unida es hacer un trabajo conjunto para presentar enmiendas. Primero, que reviertan los recortes sociales, 200.000 euros menos en ayudas al pago del recibo del IBI, 200.000 euros menos en servicio de ayuda a dependencia, 200.000 euros menos en servicio de ayuda a domicilio, recortes en el plan Concilia, recortes en deporte base, recortes en cultura y desde luego los recortes sectarios, recortes en cooperación, recortes en promoción lingüística, recortes en igualdad, recortes en políticas LGTBIQ+, bueno, pues lo que viene siendo habitual con el gobierno de Pablo Ruz. Pero es que además lo que queremos es hacer nuestras propuestas que pasan por subir esa inversión social y, por ejemplo, ahí proponemos dos líneas directas que incrementen en 100.000 euros los convenios que hay con Cáritas y con Elche Acoge, entre muchas otras medidas, y desde luego defender nuestro modelo de municipio que hace frente también a esta emergencia climática. Por tanto, hemos presentado un paquete de enmiendas que yo creo que es muy positivo, aunque desde luego no tenemos ninguna esperanza de que este gobierno de Pablo Ruz y Vox las apruebe. Y haciendo una reflexión sobre lo que ha sido el presupuesto de 2025, yo creo que aquí hay cosas muy claras. Primero, que nos presentan unas inversiones que en buena parte se arrastran desde el inicio de la legislatura, y eso es así porque no se han ejecutado hasta ahora. Segundo, que se confía en un préstamo que va a endeudar todavía más a este ayuntamiento, y objetivamente el gobierno de Pablo Ruz y Vox ha dejado una deuda que duplica la que dejó el anterior gobierno de izquierdas, y en caso de no ser así, por lo que estaba diciendo el señor Ruiz, lo van a hacer con una fórmula que lo que hace es primero reconocer que se quedan al menos 20 millones de euros sin ejecutar del presupuesto de 2025, y segundo, que confían en unas reglas de gasto que todavía no saben el gobierno central en qué las va a marcar. Por tanto, vemos de nuevo esa irresponsabilidad en la gestión económica a la que nos tiene acostumbrados Pablo Ruz, que bueno, saben que se apoya mucho en ese brilli, pero que no tiene ningún pudor a la hora de recortar en esas partidas clave, y frente a eso lo que hacemos las tres formaciones políticas de izquierda es presentar una alternativa que devuelva la esperanza, que devuelva las políticas sociales y democráticas a este municipio. Ruiz, ¿reconocéis los recortes y esa deuda tan elevada? No, entiendo su discurso porque no les queda de otra, pero la verdad es que no los entiendo para nada y todos sabemos, y además la ciudadanía cada vez lo sabe más, que es mentira. Ya no los cree nadie. En primer lugar, los peores presupuestos de la historia son aquellos que no se conforman. A mí me gustaría verlos con ese ímpetu y con ese ahínco en decirle al señor Pedro Sánchez que pueda sacar ya unos presupuestos, que esta legislatura todavía no ha sacado ninguno, sigue trabajando con la legislatura anterior, y que deja a la ciudad de Elche de las peores paradas de toda España. ¿Se ha dicho usted también el autonómico? De las prorrogados. No. A lo mejor. ¿Pero qué presupuestos prorrogados tenemos en el autonómico si se conformaron en junio? Pero por favor, no mienta, señor Valera. La gente ya no les cree. Los peores presupuestos de la historia son aquellos que no se hacen, y son los que ustedes no han hecho y dejan a la provincia de Alicante la última, y por ende la ciudad de Elche somos una de las más damnificadas de toda España. Y después me gustaría decir a las cuatro formaciones que hoy están aquí en el lado izquierdo, porque por lo visto ahora son cuatro, la señora Díez ha visto que puede perder su silla, ella sí tiene miedo a perder ese sillón y se ha tenido que unir a otro tipo de formaciones a ver si entre todos por lo menos consiguen sacar la suya, que no, que todos tenemos claro que los presupuestos que tiene Elche no reflejan la cifra de deuda que ustedes indican. A día de hoy la cifra real del municipio de Elche es un 15%, la que refleja las cuentas es un 26%. Sabemos que hay créditos que todavía no se han dispuesto y que vencen y hay que amortizarlos muy en breve y nos bajarán todo esto, toda esta apocalipsis que la izquierda intenta vendernos. Pero bueno, nosotros estamos muy tranquilos porque la gente de la calle, nosotros sabemos las cuentas, nosotros sabemos los números que hay reales y sabemos que la gente de la calle está contenta con ello. Así que déjense de discursos, y si son los presupuestos peores de la historia del municipio de Elche, a mí 18 enmiendas se me quedan cortas, señor Valero.
al peor presupuesto de la historia, 12 concejales, 18 enmiendas, la verdad es que creo que tan malos no son y ellos lo están reconociendo a la hora de presentar esas enmiendas. Muy bien, pues sí, yo le voy a contestar. Mire, el presupuesto o las enmiendas no se miden por el número de concejales que estén en la oposición, evidentemente, sino se miden por la dejadez que el gobierno tiene respecto a la ciudadanía. Por lo tanto, las enmiendas que presentamos el Partido Socialista y que esta mañana va a presentar mi portavoz Héctor Díez, son enmiendas que lo que hacen es suplir su dejadez, suplir la dejadez que ustedes están dejando a un lado, aparte de la ciudadanía. Y vamos a aterrizarlo, vamos a hablar en respecto a la emergencia social. A mí me llama mucho la atención que hablen del presupuesto más social, claro, mezclando partidas y mezclando y haciendo un totum revolutum, les sale 16 millones de euros de presupuesto social. Cuando usted lo aterriza, lo que están haciendo es montando un argumento frente a la verdad. La verdad es que en esos 16 millones de euros están hablando ellos de inversiones, de centros sociales, de personal, pero cuando aterrizas a las partidas sociales te encuentras como la emergencia social ha pasado de 3 millones de euros y la emergencia social es cuando una familia no puede más y no llega al final de mes, toca la puerta de su ayuntamiento que espera que le ayude. ¿Qué va a pasar ahora cuando esa partida se ha quedado en 1.700.000 euros? ¿Qué ha perdido 1.300.000 euros? ¿Qué va a pasar ahora cuando una familia no llegue a final de mes? Y no estamos hablando de familias vulnerables que están atendidas, estamos hablando ya de clases medias que no llegan y que necesitan la ayuda de su ayuntamiento puntual. Pero ¿qué va a pasar cuando pidan para poder llenar la cesta de la compra o para pagar la luz? Ahora con 1.300.000 euros menos. Esto es lo que le va a afectar a la ciudadanía. Y lanzo una pregunta más. Después vemos el discurso de Vox que PP le ha comprado, es que no vamos a consentir que se den pagos o no. Sí. Es que no lo entiendo, hace un rato no, ahora sí. Al final lo ha vemos comprado o no. el discurso de Vox que PP le ha comprado para hacer esta reducción de la partida, de una partida tan importante como es la emergencia social, que dice que no le quieren dar paguitas a nadie, que lo que hay que hacer es buscar alternativas y trabajo. Y entra otra vez la incoherencia del Partido Popular y Vox. Si lo que hay que hacer es fomentar el trabajo y la inserción laboral, se cargan de la partida, de la única partida que tiene servicios sociales para hacer itinerarios laborales, para que las personas tengan oportunidad a encontrar trabajo con la ayuda de técnicos especializados, porque una persona puede estar muy alejada de la brecha laboral mucho tiempo y necesita ayuda. De esa partida se quitan 80.000 euros, las quitan de ahí para pasar ¿dónde? A una oficina antiocupación, que van a meter a un amiguito suyo, a una agencia de empleo, que ni aparece en el presupuesto, a una agencia de colocación para búsqueda de empleo que tiene el ayuntamiento, que se va a reforzar y se dedica a esas cosas. Lo que no vamos a hacer es duplicidades ni incoherencias como hacían. Lo que vemos es una incoherencia en su presupuesto detrás de otro. Lo que es una incoherencia es que el ayuntamiento tenga unas dependencias que se dedican a la búsqueda de empleo de todos los ciudadanos del municipio, que gracias a este equipo de gobierno hoy en día está funcionando mejor que nunca, que hay un compromiso, además, en estos presupuestos de reforzarla, y lo que queremos pero si no le han hecho caso, si no han subido la partida de Elche Emprende ni de... Pero ¿qué está diciendo de reforzarla? Pero que es que eso son sus políticas, pero ustedes todos hablan con dinero de contribuyentes. Hay que darle a los ilicitanos a buscar empleo y recortan la parte del empleo. Ustedes lo arreglan todo con dinero. ¿Qué incoherencia es? Vamos un momento, me interesa saber, en el presupuesto viene una partida más para la Agencia Municipal de Colocación de Empleo. A ver, la Agencia Municipal de Colocación de Empleo está funcionando muy bien en estos 2 últimos años. La Agencia Municipal de Colocación de Empleo lo que no necesita es dinero. Yo entiendo que la izquierda lo que nos tiene acostumbrados es cuando se pierde, cuando no sabe qué hacer, regar con dinero del contribuyente en paguitas. Sí, en esas famosas paguitas. La Agencia Municipal de Colocación, que es un servicio municipal, lo que necesita es personal. Y lo que se va a reforzar es con personal. Si doblamos el personal que tenemos ahora, pues conseguiremos el doble de objetivo. Eso es lo que necesita nuestra Agencia Municipal de Colocación y no más dinero. Y ya termino. Respecto a las partidas de Elche Emplea y Elche Emprende, pues están muy bien, claro que sí, pero nuestros empresarios no necesitan nuevamente paguitas. Lo que necesitan es lo que este equipo de gobierno está haciendo con ellos, es darles su apoyo, es estar a su lado, es mostrar que hoy en día la administración está pendiente de que ellos sigan desarrollando su función y sobre todo apostar por políticas de formación para que estas empresas
puedan tener el talento que necesitan y poder seguir creciendo en su día a día. Pues sí, es así de sencillo. Yo entiendo que a ustedes esto les rompe la cabeza, porque jamás han entrado en el mundo de la empresa. Francisco, pero con dinero no se arregla. Que lleva ya tiempo pidiéndome y Sí. luego va Esther. Así es. Todo presupuesto de una administración pública, en este caso la administración local, tiene un aspecto ideológico por parte de a propuestas de los partidos políticos que configuran el gobierno municipal. Entonces, en este caso, pues el gobierno actual de PP y Vox están apostando por un camino determinado que posiblemente, y así lo están manifestando, que es contrario a lo que estiman el gobierno, la oposición. ¿Estarán de acuerdo o no? El apoyo mayoritario que tenemos PP y Vox en este momento al gobierno municipal nos da la posibilidad de poder presentar esos presupuestos con unas características determinadas que saldrán adelante el próximo viernes. Tienen la oportunidad, cuando tengan la posibilidad de entrar en el gobierno municipal, cuando sea, pues de aportar ellos el proyecto que estimen oportuno, que las enmiendas presentadas, tanto PSOE por Compromís, suponen no más de un 6% del presupuesto de 290 y tantos millones. Por consiguiente, se estima, en su contrario, de que están de acuerdo con el 95% del presupuesto. Entonces, bueno, ahí hay una discrepancia de un porcentaje relativamente reducido, lo que ha mencionado el señor Ruiz. Presentar enmiendas por esa cantidad tan reducida, en especial por parte del PSOE, bueno, pues da a entender que no han dedicado los suficientes recursos para analizar el contenido o que estiman que son unos presupuestos, excepto en un porcentaje muy reducido, conformes y beneficiosos para los ilicitanos. Sí, yo tengo que decir que igual al señor García Mora y al señor Ruiz les parece poco, pero es el doble de lo que presentaban ellos cuando estaban en la oposición. Tengo que decirle que el señor Ruiz presentó enmiendas por valor de 4 millones de euros cuando estaba en la oposición. Así que yo sepa, Compromís ha presentado prácticamente el doble. Eso para empezar. Tengan en cuenta las cifras antes de utilizar esos argumentos que se caen a la primera de cambio. Segundo, tengo que decir que además han sido el doble de dinero en enmiendas lo que presentamos, a pesar de las restricciones que plantea el reglamento orgánico municipal que ustedes han aprobado en solitario y que constriñe muchísimo el tipo de propuestas que podemos poner encima de la mesa. Y luego, porque quiero recordar que el Partido Popular, cuando estaba en la oposición, lo que hacía era mezclar unos capítulos con otros, que es algo que es ilegal, para presentar unas enmiendas que, ni siquiera llegaban a la mitad de lo que nosotros presentamos ahora. Lo digo por aquellos que quieren darnos lecciones de trabajo, que lo primero que tienen que hacer es hacer un poquito de memoria y retrotraerse 3 años atrás. Segundo, podríamos haber estado hablando de esto hace ya muchas semanas, hace ya incluso algunos meses. Recordemos, el presupuesto llega tarde porque el alcalde había anunciado que en noviembre estaría encima de la mesa. En todo caso, lo que no ha habido ni en septiembre, ni en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre es una llamada a los portavoces municipales, como sí hacíamos en el anterior gobierno de izquierdas, para que antes de que se aprobara ese presupuesto vinieran y nos explicaran sus prioridades. No ha ocurrido. Tengo que decir que incluso ni han guardado las formas en convocar el Consejo Social antes de aprobar el presupuesto en la Junta de Gobierno. Lo han convocado a posteriori. Es que han perdido ya hasta las formas más mínimas, primero, de respeto institucional y segundo, de participación ciudadana. Y aprovecho para hacer mías las palabras del señor Ruiz cuando ha dicho: los presupuestos, las cuentas municipales reflejan una deuda del 26%. Efectivamente, eso es el doble del 13% que dejó el anterior gobierno de izquierdas. Lo digo porque es una cuestión pura y sencilla de matemáticas y como él mismo ha reconocido ese 26%, le quiero recordar que venían de un 13%. Y a pesar de haber duplicado esa deuda, a pesar, voy a recordar, de que este año los ingresos que tienen previstos en la tasa de basuras suben 11 millones de euros, a pesar de todo eso, lo que hacen es recortar en políticas sociales clave, en políticas democráticas fundamentales. Hablaba el señor Ruiz de libertades. Lo único que hacen ellos es atacar los derechos y las libertades de las personas, atacar a los colectivos LGTBI, atacar a las mujeres porque recortan en igualdad, atacar a las personas migrantes porque recortan en cooperación. Frente a todo eso, como digo en Compromís,
Compromís, Esquerra Unida y Podem, defendemos que se reviertan esos recortes, pero además proponemos ayudas que nos parecen esenciales en este momento, como por ejemplo 1,5 millones de euros destinados a ayudas al alquiler, dirigidos a rentas medias, que se escapan normalmente, ¿no?, de las ayudas que se ponen en circulación por el ayuntamiento, o por ejemplo 1 millón de euros que ayuda a hacer frente a la subida de la cesta de la compra. Si queremos hablar de los problemas reales que tienen las personas trabajadoras, tenemos que hablar de la pérdida del poder adquisitivo, y la política municipal tiene herramientas para hacer frente a eso. Y sobre las políticas de empleo, un apunte. Lo que le hace falta a las personas trabajadoras de esta ciudad son medidas como la subida del salario mínimo que ha aprobado el Gobierno de España, como la reforma laboral que ayuda a frenar esa precarización del empleo, leyes que ponen a los colectivos más vulnerables, como las mujeres que limpian en hoteles o como las personas que están haciendo de repartidores de comida a domicilio, que tengan las condiciones mínimas para trabajar, o por ejemplo poner encima de la mesa la reducción de la jornada laboral a 32 horas para garantizar la conciliación familiar y laboral. Eso es lo que le hace falta a la gente trabajadora. La mayor tasa de desempleo juvenil en España, y duplicamos la media de Europa, y usted está halagando las políticas del Estado Nacional. Aceptar mi enmienda, entonces ¿sabe lo que puede hacer? Nacional, de verdad, incongruencia total. No. 25% de paro juvenil. ¿Por qué no acepta entonces la medida que le... Y usted está apoyando el salario SMI de la... ¿Usted no? Están fallando las políticas del Estado. Pero ¿le parece bien o mal, señor Ruiz? ¿Le parece bien o mal que se suba el salario mínimo interprofesional? ¿Eso qué le parece? A mí me parece que poco ha subido, pero no a costa del empresario como siempre hacen ustedes, a costa del Estado, a costa de lo que estamos pagando el Estado, no a costa siempre del empresario, que al final es el que genera riqueza, el que genera empleo y el que genera desarrollo económico en el municipio. No como ustedes lo están haciendo. ¿Está bien o mal? No como ustedes lo están. Como mi partido lo plantea. Como mi partido lo plantea. Nuestra propuesta de programa de alternancia juvenil. Como mi partido lo plantea, me parece perfectamente. No como ustedes lo suelen hacer. De todas maneras, ya termino para dejar a la ciudadanía tranquila. El recorte de personas vulnerables no va a existir en este 2026, por mucho que ustedes digan. Nosotros hemos creado un proyecto ahora, un modelo de funcionamiento en el cual se va a fiscalizar, porque somos conscientes, y toda la ciudadanía lo sabe, que hay mucha gente que viene a solicitar este tipo de ayudas y realmente no son vulnerables o están escondiendo su vulnerabilidad. Esto es un fallo que se está detectando y cada día, y casi mucha gente rica también, mucha gente que no debe viene y la solicita. Por eso lo primero que hay que hacer es fiscalizar y controlar. Y un presupuesto al final es un documento vivo. Si al final consideramos que se necesita más partida, pues buscaremos la solución. Pero creo que jamás en la vida, porque si tú al final lo que tienes que incrementar es la partida de vulnerabilidad, algo bien no estás haciendo. Porque al final, si tienes más personas vulnerables en tu municipio, es que tus políticas no funcionan. Por mucho que se rían los señores de la izquierda. Pero es así de sencillo. Pero es así de sencillo. El estudio de su compañero Laura Rodríguez sobre infancia, que habla de la vulnerabilidad en Elche, no en otros sitios. En Elche, ¿entonces es cierto o es mentira? Eso es mentira también, que lo ha encargado la señora Rodil. ¿Qué porcentaje de vulnerabilidad? Ustedes están abriendo el abanico a todo. Pregunto. Pues es lo que nosotros vamos a hacer. Se ha creado una partida destinada a desnutrición infantil y apoyar a nuestros mayores. Eso es lo que mi compañera, no engañen a la ciudadanía. ¿Cómo que no? Antes de hablar usted de la emergencia social. Claro, lo que ha hecho es dividirse secciones. Claro. ¿Y qué malo es? Cuando uno detecta un problema, lo ataca. Entre las dos partidas suman 1.700.000 euros. ¿Dónde está el 1.300.000 euros restante que se ha utilizado este año? ¿Qué van a hacer ustedes cuando las familias toquen a la puerta? De momento, me lo dice. De momento comprobar no si sabe es cierto, porque es una incoherencia de momento comprobar y si es cierto que sobre el estudio, y si lo necesitan, y sobre el estudio de la señora Rodil, el estudio de la señora Rodil que encargó ella desde su concejalía, dice que las familias necesitan por encima de todo el plan Concilia. Y ustedes se cargan el plan Concilia, solicitan 100.000 euros frente a los 500.000 que solicitaron en el anterior presupuesto. Pero ¿no ven ustedes que su presupuesto está lleno de incoherencias? Y luego volvemos otra vez a lo mismo. Hablan de porcentajes como si el presupuesto fuera un examen de tipo test. Mire, nosotros lo que hacemos es presentar enmiendas a un presupuesto que ustedes abandonan a las personas. Ese es el espíritu de la enmienda. Las enmiendas del Partido Socialista son porque ustedes han abandonado a parte del municipio en ese presupuesto. Es un presupuesto que está hecho solamente para aguantar su gobierno, no pensando en la ciudad y no pensando en la ciudadanía. Por lo tanto, las enmiendas que presentan no es un tipo test, no es un examen, no es cuánto porcentaje. Son enmiendas que están apoyadas en que ustedes están
están olvidando de la dependencia, ustedes se están olvidando del IBI, ustedes se están olvidando del plan Concilia. Y simplemente una cosa, si la otra parte o la condición es trabajar en políticas de empleo, ¿por qué ustedes no aceptan nuestra, por ejemplo, enmienda de 1 millón de euros para los autónomos? Pues eso es lo que por ejemplo. ¿Van a aceptar algunas de las enmiendas de la oposición? Se analizarán y con resultados, pues... mañana. Han llegado hoy. No tienen apenas No, tiempo. Era hoy. Llegaron el lunes. Era hoy el Las último día. presentaron el lunes. Era hoy la fecha plazo. El tiempo era hoy la fecha plazo. La fecha plazo se era cerró. el martes a las 8:30 de la mañana. No, señor Ruiz. 72 el horas antes reglamento del pleno. municipal, que se ve que ni se sabe, dice que 72 horas antes tiene que estar registrado. Claro. Y nosotros tuvimos el presupuesto un jueves, el día siguiente estábamos ya valorando los recortes que habían hecho y el lunes estábamos presentando enmiendas. Así que espabilense un poquito más a la hora de trabajar. Son las normas. O aprenderse lo que ustedes hacen. Se analizarán y si se ve que son aceptables, se aceptarán. Si se ven que son aceptables. Voy a resaltar dos aspectos que ha mencionado la señora Díez antes, que aumenta los ingresos del ayuntamiento en 11 millones de euros por la tasa de basura. Tasa de basura que ha sido impuesta por el gobierno central. Y los 8 millones del gobierno de España que le aumentan también, ¿eso no vale? ¿Puedo hablar? ¿Eso no vale? ¿Puedo hablar? No, pero porque tenemos que terminar ya. Otro aspecto que ha mencionado la señora Díez es que el préstamo que se tenga que solicitar estará pendiente también de las normas fiscales que el Gobierno central, que hace poco su trabajo, ya estamos 4 años sin presupuesto, diga si se pueden utilizar los remanentes o no. En definitiva, dependemos del Gobierno de España, que está en vacaciones o pensando en en minuto resultado, a ver cómo vamos. Los presupuestos, ¿Vale? Es una cosa básica de Hacienda. Entonces dependemos del Gobierno central, que no hace su trabajo, y dará lugar la repercusión que pueda tener en el presupuesto y en las arcas del Gobierno central recibe 9 millones más de euros para este del presupuesto, expolio, pero eso no vale, ¿verdad? Eso no vale. A costa del expolio, Claro, lo que usted... Devuélvaselo. No lo quiero. Que usted tiene a los ilicitanos. No, eso es lo que estamos haciendo, es el dinero destinado a los ilicitanos. Pues tenemos que poner ya el punto final. Creo que está ya la portavoz de Vox, Aurora Rodil. Sí, está preparada para hablar de esas actividades navideñas que se han programado con el fin de mantener ocupados a las personas mayores durante estas fiestas tan entrañables como son las Navidades. Gracias, Samuel Ruiz. Pues a vosotros, y aprovecho para desearle una feliz Navidad a todos los compañeros de mesa y a todas las personas que nos siguen. Francisco Javier. Feliz Navidad. Gracias. Y Mariano Valera. Esther Díez. Un placer y felices fiestas. Bueno, el viernes brindaréis todos juntos, ¿no? Por supuesto. A pesar del debate, habrá un brindis navideño desde la unidad de esta corporación municipal. Bueno, pues no se vayan porque en cuestión de segundos volvemos.